Bueno, pues bienvenidos, y si hay alguien que nos esté viendo en línea que no nos había escuchado antes, somos, como decía mi esposo, somos la congregación Alive en Puerto Vallarta, y el día de hoy vamos a ver un tema que sí vemos recurrentemente, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y yo le titulé a esta plática o este compartimiento, la raíz del miedo. Sí, gracias Señor, te damos esta mañana, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están en este lugar, y te pido Señor que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sienta la libertad de moverse en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, porque yo sé que hoy sí tienes sanidad para nosotros, tienes libertad para nosotros, porque tu palabra trae sanidad y trae libertad siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba escuchando he escuchado mucho acerca de lo que llaman la pandemia del miedo, ¿no? A propósito de lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia precisamente, y que estarán de acuerdo con lo que dicen los psicólogos o los que hablan acerca de este tema, que el miedo en sí es incluso más peligroso que la pandemia o la enfermedad en sí. Y es peligroso el miedo porque el miedo puede llevarnos a dos vertientes. Una puede ser tomar decisiones equivocadas por miedo, impulsados por el temor, o por el contrario nos puede impedir que actuemos, nos puede paralizar el temor. Hemos hablado acerca del miedo en otras ocasiones, porque ya saben los que me conocen que a mí me gusta mucho hablar acerca de sanidad emocional. Pero en esta ocasión yo me puse mucho a meditar sobre que a veces venimos y compartimos acerca de tener fe, ¿no? Y nos paramos aquí al frente y decimos: no tengas miedo, el Señor está contigo, ten fe, etcétera. Pero realmente es difícil que nosotros podamos aplicar o poner acción en el área de la fe en nuestras vidas si no hemos tenido previamente una sanidad. Porque muchas veces, aún ya teniendo tiempo conociendo la palabra o en el Evangelio, hay miedos dentro de nosotros que tienen raíces muy profundas y que el Señor quiere quitar. Tal vez el Señor ya ha hecho en ti ha liberado en ti algunos temores, ha habido libertad en tu vida acerca de algunos temores, pero tú sabes que esto es un proceso. Yo te lo he compartido, continuamente el Señor está haciendo cosas en mí. Él ha ido en el caminar ha ido quitando raíces de temor en mi vida. Si no fue todo de una vez. Sabemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos nacidos de nuevo, y en lo espiritual nosotros somos esas nuevas criaturas, pero empieza un proceso en el cual nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar va cambiando, va siendo renovada a través de conocer la palabra de Dios. Entonces sí entramos en un proceso, no es así como varita mágica. Por eso en el caminar tenemos luchas, vivimos situaciones que nos hacen preguntarnos: bueno, si ya estoy en el cristianismo, si ya soy cristiano, ¿por qué todavía no veo cambios en mi vida? ¿Por qué a veces todavía reacciono de esta manera? ¿Por qué a veces todavía me siento inseguro? Pero es precisamente, amado, porque el Señor va haciendo cosas en ti. El Señor te va cambiando, es un crecimiento, es algo gradual, ¿sí? Nos va madurando en la fe. Y yo estaba leyendo acerca de los 5 miedos más comunes en el ser humano, porque el ser humano, por naturaleza, traemos ya ciertos miedos. Y obviamente entre lo que es más común, por ejemplo, está el miedo a la muerte, y por ende el miedo a la enfermedad y otros miedos que están digamos que relacionados con el temor a la muerte, que es común como seres humanos traemos ese miedo. Está el miedo a la soledad,
y el miedo a que nos perjudiquen entre esos 5 temores. Pero ahorita no nos vamos a centrar tanto, por ejemplo, en los otros 2, sino que vamos a entrar más en algunos temores que van relacionados, por ejemplo, con el temor a la soledad o el temor a que nos perjudiquen a nosotros. Que, por ejemplo, ahí encierra lo que es el que hablen mal de nosotros, que nos rechacen, que nos maltraten o que abusen de nosotros, o incluso el miedo a hacer el ridículo o a quedar mal, ¿sí? Yo sé que el Señor te va a ir mostrando varias cosas aquí. Algo que sí hemos mencionado anteriormente es que los 3 gigantes de la vida emocional o almática son el miedo, la ira y el amor. Esas son las 3 cosas que mueven al mundo: ira, miedo y amor, ¿sí? Por eso el miedo no es un tema menor, es algo que tenemos que hablar y tenemos que confrontar y tenemos que llevar delante de Dios para que podamos ser realmente libres de todo temor en nuestra vida. Y no estamos hablando de miedo, por ejemplo, que desde niños aprendemos el miedo a, no sé, al monstruo debajo de la cama, ¿no? A cosas inexistentes, sino, por ejemplo, a lo que pasa en nuestra vida realmente y algo que nos marca desde pequeños, que es, por ejemplo, si alguno de nosotros vivimos el abandono de alguno de nuestros padres, papá o mamá se fueron, o alguno de los 2 falleció, o quizá abuelita, que era la que nos criaba, crecemos con un miedo continuo al abandono, a que las demás personas nos dejen. Y aunque ya no estamos con papá y mamá, vamos a vivir continuamente atemorizados de que en nuestras relaciones personales nos vayan a dejar, ¿sí? Llenos de inseguridades, etcétera. Vamos a irlo viendo poco a poco, perdón, estoy un poquito ronca. Por ahí el pastor me va a regalar tantita agua. Perdón. Siento que le baja. Ahora, el miedo es algo que tiene que existir, obviamente, porque tiene un valor de supervivencia básica. Sin el miedo seríamos incapaces de huir ante situaciones reales de peligro. ¿Se acuerdan que eso ya más o menos lo hemos hablado anteriormente? Perdón. Ahora, el problema real con el miedo es cuando rebasa la imaginación y aparece no ante un peligro real, sino ante uno inexistente, cuando se convierte en pánico y nos impide llevar a cabo nuestra vida de manera normal, peor, o sea, de una manera plena. Cuando nos hace también futurizar continuamente, anticipando toda clase de desastres. Yo he sido una persona, al día de hoy ya menos, pero te puedo compartir que desde muy chica siempre tendía a futurizar, pero imaginándome cosas negativas que podían sucederme a mí o a mi familia o en el mundo, porque ¿sabes algo? Desde que yo era niña ya el mundo estaba mal. Desde que yo era niña ya se escuchaba acerca de la guerra, de posibles guerras biológicas en el futuro, de las amenazas nucleares, etcétera. Entonces, eso no es nuevo. Mi mamá me cuenta que a su vez ella también lo escuchaba. Ahorita estamos viviendo una pandemia, pero desde siempre han existido estas cosas y nosotros no podemos permitir que se adueñen de nuestra vida, que se adueñen de nosotros y no nos permitan vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Y uno de los peligros es precisamente eso, el empezar a dejar que la imaginación se nos vaya, que al escuchar una mala noticia
dejamos que eso se quede en nuestra cabeza, empezamos a meditar sobre eso y al rato ya nos hicimos una película mental. Y eso ocurre con las enfermedades, con todo tipo de cosas, con las relaciones, como veíamos ahorita, y que ahorita vamos a hablarlo un poquito más. Decíamos que el miedo puede llevarnos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona puede hacer una compra compulsiva. Por ahí se está oyendo algo, no sé si también lo oyen así como un rebote. Hacer una compra compulsiva, pero llevado por el miedo. ¿Se acuerdan cuando empezó esto de la pandemia que se escuchó que mucha gente estaba comprando papel de baño como locos, ¿no? Es un decir, o sea, o gente, por ejemplo, que va y compran un montón se llevan todo de las estanterías porque dicen, viene el apocalipsis zombie y tenemos que guardar comida porque nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, esa es una forma como nosotros podemos ver que el miedo nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, llevados por algo que ni siquiera es real, o sea, no estamos viendo o no estamos viviendo un peligro real, pero ya estamos anticipándonos. Y eso puede ser también en el aspecto personal. Podemos vender algo por pánico, comprar algo por pánico, ¿sí? Ojo, entonces podemos hacer algo o por el contrario, como decíamos, paralizarnos y no hacer nada. Porque sentimos que si hacemos algo malo nos va a suceder. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo, una persona nunca va a dejar un empleo, por ejemplo, un empleo que es pésimo, un empleo que no le reditúa, que no le satisface, por miedo a conseguir un empleo mejor. Y eso te puede mantener en una situación deprimente por muchos años, pero porque sientes que si te atreves a dar el paso, en lugar de que tú pienses como la mente de Cristo y digas, todo va a salir bien, el Señor me va a respaldar en este nuevo proyecto, etcétera, vas a decir, mejor no me muevo, porque qué tal si la riego y me quedo sin nada, ¿no? Que también sabemos y lo hemos visto, ese es otro tema, pero hemos visto que las decisiones también tienen que ser bien pensadas, no todo es basado en la fe, tenemos que sopesar las cosas y usar la sabiduría que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque no se trata también de que, ay, Dios conmigo y me aviento, ¿no? Y resulta que eso no venía de Dios y nos vamos a equivocar. Pero estamos hablando específicamente de cuando nos paralizamos y sabemos, hay señales de que debemos dejar cosas atrás, debemos entregar ciertas cosas, pero el miedo nos impide dar ese paso. Ahora, ¿cuándo aparece el miedo? Como decíamos, el miedo ya viene en el paquete, aparece en los primeros años de infancia con el temor a cosas inexistentes, como estábamos diciendo ahorita, el coco, ¿no? El miedo al coco, el miedo al monstruo, miedo a cosas que nosotros no sabemos que no existe, pero cuando eres niño, pues los niños creen fácilmente. Pero de la mano con la conciencia, al ir creciendo, aparecen digamos, los primeros miedos con los traumas que vamos viviendo, con los primeros traumas, lo que vamos viviendo en nuestra vida, lo que nos lastima, y con ellos se van cimentando los temores que van a definir nuestra vida por muchos años, ¿sí? Y eso depende de qué tan pronto detectemos de dónde vienen esos temores y tomemos la decisión de sacarlos de nuestras vidas, porque créeme, muchas personas piensan que ya al crecer o porque ya eso quedó en el pasado, eso ya pasó hace muchos años, yo ya conozco de Jesús, el Señor ya soy libre en Él, etcétera. Y es como esconder las cosas debajo de la alfombra, porque eso te sigue marcando, eso sigue determinando el rumbo de tu vida en áreas como son el área financiera, el área de las relaciones interpersonales, en tu ministerio, incluso en tu salud, ¿sí? Por eso es tan importante. Yo sé que el Señor ahorita a algunos de nosotros ya nos está mostrando ciertas cosas que están ahí enraizadas y de las cuales el Señor hoy quiere hacerte libre, ¿sí? Ahora, también cuando somos niños, acuérdense que escuchamos muchas historias desde pequeños, en la boca de nuestros padres,
en la boca de familia, de amigos. ¿Qué has escuchado tú acerca del dinero? ¿Creciste al lado de personas que siempre tenían miedo de quedarse sin nada? ¿Creciste en un ambiente de escasez, donde ni siquiera tal vez necesitabas escuchar que se estaba acabando el dinero o que tal vez no iba a haber trabajo, sino que tú lo sentías, tú veías a tu mamá apurada tratando de que el dinero, de estirar el dinero lo más que se pudiera, o ver a tu padre llegar todo deprimido porque había perdido el trabajo y andaba buscando y buscando trabajo y no encontraba? Todas esas cosas de pequeños nos van marcando, ¿sí? Y a algunos de nosotros nos hace crecer con miedo a la escasez, con miedo a que las cosas se acaben. Hay personas que vivieron incluso cosas más fuertes, que sí vivieron pobreza, vivieron cosas que les marcaron, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, has visto tú, te he contado que a mí me gusta mucho escuchar acerca de los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, como algunos de ellos, a pesar de que ya no están privados de su libertad, de que ya viven en un país donde tienen seguridad, donde tienen ayuda financiera y siguen guardando comida. En un cajón guardan semillas, pedazos de pan, porque traen el trauma de que hubo días que no tenían nada que comer, ¿sí? Por eso te digo que eso te marca. Y cuando ese miedo echa raíces, no puedes vivir tranquilo. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos, más que nada, dar el primer paso para comenzar a liberarnos, con la ayuda de Dios, obviamente, por medio del poder de Dios, de todos esos miedos que nos influencian. Porque te voy a decir, el primer paso es reconocer cuando hay un temor en nuestra vida. Por naturaleza no nos gusta admitir que tenemos miedos, porque culturalmente y yo creo que desde que el hombre existe, el miedo se ve como una falla de carácter, como una debilidad. ¿Y cómo vamos a admitir que tenemos miedo o que somos personas temerosas? Al contrario, ¿no? Tratamos siempre de aparentar. Yo creo que una de las cosas que más daño nos pueden hacer es mantener esa imagen de que estamos bien, de que a pesar de que vienen cosas que nos golpean, no es que yo soy fuerte, es que no, o sea, yo tengo que poder, ¿me entiendes? Pero llega un momento en que tarde o temprano todo eso se va a resquebrajar, porque solamente es eso, es una apariencia, es una necesidad de mostrar una careta de que no tienes miedo, porque sientes que culturalmente lo que tienes que mostrar es fortaleza delante de los demás, delante de tu familia. No se diga a los varones, o sea, a los varones todavía se les exige más, ¿no? O a una mujer que está sola criando a sus hijos, o sea, y se echa todo ese paquete de tener que sacar adelante a su familia, criar a sus hijos, ocuparse de las finanzas. Es una carga muy, muy difícil de llevar, y el Señor no nos quiere así. El Señor quiere que llevemos todos esos miedos a los pies de la cruz y que aprendamos a depender de Él y a confiar en Él, porque eso es demasiado para cualquier ser humano. Y entonces el primer paso es, como en todo, reconocer, aceptar. Como en el programa, ¿no? Aceptación, por eso siempre es el primer paso. Porque si hay una negación de un problema, si hay una negación de que hay algún temor en nuestras vidas, ahí ya para empezar es difícil hacer algo. Necesitamos reconocer y decir, sí, hay un temor en mí. Tengo miedo de la soledad. Por eso ando de relación en relación. No puedo ni siquiera darme un tiempo sola o solo porque tengo miedo de estar solo. Me da pánico imaginarme algún día que yo no tenga una pareja. A ver, pero ¿de dónde viene ese temor? Hay que ver de dónde viene. Es casi 99.9% seguridad de que algo ocurrió cuando tú estabas chico. A lo mejor sí tuviste a tus padres, pero era como si no los tuvieras, ¿sí?
Como te digo, a lo mejor viviste un abandono y continuamente vives aterrorizado de que tu pareja te abandone, de que la gente te rechace. Haces un esfuerzo mayúsculo por agradar a los demás continuamente, lo que te lleva a vivir en un círculo de frustración, porque no podemos darle 100% gusto a los demás. No hay una aceptación real en ti de quién eres, entonces andas buscando agradar a los demás porque estás lleno de inseguridades. Todo eso tiene una raíz en el temor, porque quizás de alguna manera inconsciente o consciente, papá o mamá te hicieron sentir que no eras lo suficientemente bueno, ¿sí? Quizá porque te criticaban tu manera de ser o tu físico, o te rechazaban tal cual, o te decían, es que eres muy tonto, es que eres muy esto, es que no sabes, es que por tu culpa, porque tú naciste, tu papá y yo nos tuvimos que casar, ¿sí? Raíces ahí de abandono, de rechazo, que te hacen crecer con ese temor a que las personas te lo vuelvan a hacer una y otra vez, condicionando tu vida para que no puedas tener relaciones libres con los demás. Libres en el sentido de que tú puedas amar plenamente y permitir que los demás también te amen. Poder abrir tu corazón. Entonces, al pasar mayor tiempo, mientras tú más tiempo pases a la luz de la palabra y a través de eso comparar tu manera de pensar con la manera de pensar de Dios, que es lo que está en su palabra, tú te vas a ir dando cuenta qué es lo que no embona, cuáles son los patrones equivocados que traes, cuáles son esos miedos, porque es cuando la palabra empieza a arrojar luz sobre esos viejos fantasmas, sobre los temores. Si no pasamos tiempo a la luz de la palabra, si no tratamos de pasar ese tiempo en Dios, no vamos a saber en qué hemos estado mal, en qué hemos estado tan equivocados, ¿sí? Entonces lo primero es saber de dónde viene. Reconocer en qué momento empecé a ser una persona temerosa. Tal vez tengo ese temperamento porque habemos personas que aparte tenemos ese temperamento, pero hemos vivido atemorizados en base al temperamento más las circunstancias que nos han rodeado. A ver, un momentito, permítanme tantito. Sí, entonces, las críticas. Vamos a ver primero, ¿de dónde viene? Las críticas, las humillaciones y los abusos pueden haber generado en mí un miedo continuo al rechazo. Simplemente, como decíamos, sentir que no puedo ser lo suficientemente bueno para nada. Como mencionábamos también, resumiendo, la escasez o la inestabilidad económica, así como el haber vivido con personas que continuamente se quejan de que el dinero no les alcanza, gente que vivió en pobreza y vive toda su vida, con miedo a quedarse pobre. Recordemos que el miedo se contagia, el miedo se permea. No podemos aprender hábitos saludables ni tener una mentalidad saludable financiera ni en otras áreas de nuestra vida si estamos junto a personas temerosas. ¿Se fijan cómo hay personas que de verdad todo el tiempo están con esa negatividad y aunque tú tratas de mantenerte firme, en fe, con esperanza y decir todo va a estar bien, pero hay personitas que están a tu lado y están continuamente, no, es que se va a acabar el dinero, es que no hay dinero, es que esto y aquello, y si nos enfermamos. Entonces es bien difícil mantenerse uno en fe cuando estás viviendo, sobre todo viviendo con personas temerosas todo el tiempo. Pero a veces tenemos que aprender a vivir con personas así y no es fácil, pero tenemos que aprender porque es nuestra familia, ¿sí? Y es una lucha, pero el Señor nos va a ayudar. Y no va a haber otra manera más que pasar más tiempo con el Señor y pasar más tiempo con su palabra que estar pasando más tiempo escuchando a esas personas.
porque si no, tarde o temprano acaban con nuestra fe, con nuestra actitud. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido. Es muy difícil mantenerse, digamos, positivo al lado de una persona negativa. Y si es tu caso, yo te digo, yo te entiendo, pero no te estoy diciendo aléjate de esa persona, sobre todo si es tu familia, porque no puedes alejarte. Sin embargo, ponle atención a eso. Puede ser que te esté permeando su miedo, puede ser que te esté permeando su negatividad, su temor a quedarse pobre, su temor a enfermarse, a morirse, todo eso son como tentáculos. Y tienes que mantenerte firme y tratar tú de estar orando por esa persona y de estarle compartiendo acerca de la palabra. Y que cuando venga y te diga, es que escuché las noticias de que ya van en la variante número 20 y que todos nos vamos a morir mañana. Mira, yo te recomiendo que no veas noticias. ¿Qué te parece si leemos este versículo? La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice que el Señor dice que no nos abandonará, que Él nunca nos dejará, que todo va a estar bien. Vamos a leer el Salmo 91. No, pero es que yo tengo miedo. Vamos a orar. Pero si tú te sientas a escuchar a esa persona, en lugar de tú en ese momento activar tu fe para que tú le permies tu fe a esa persona, te vas a dejar contaminar de todo eso y al rato tú también vas a andar temeroso, vas a andar con un montón de pensamientos de miedo, ¿sí? Entonces, tiene que ser más grande la fe. No puede ser que las personas que están viviendo atemorizadas te jalen a ti y te permien de su negatividad y de sus miedos a ti, que estás tratando de vivir en esperanza, en fe, sin temor, ¿me entiendes? Entonces no te dejes, sacúdete y di, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy dejando alimentar de noticias, de pensamientos de miedo, de temor? O sea, tú solito échate agüita en la cara y di, no voy a sentarme a escuchar esto. Yo voy a alimentarme correctamente en este momento. Voy a ir a la palabra del Señor, porque si no voy a terminar aquí llorando y pensando que ya me voy a morir, ¿sí? Entonces sí tienes que activarlo, no es algo que viene automáticamente, no es algo que se va a dar así nada más. Pero es que yo ya estoy en Dios, porque estoy lleno de temor, porque quizás no estás dando los pasos necesarios para salir también de eso, ¿sí? Aunque ya hayas trabajado con tus raíces de miedo. Con el Señor, delante del Señor no tenemos nada que aparentar y es algo que yo siempre te comparto. Si ya diste el primer paso de reconocer cuáles son esos miedos que están ahorita en tu vida, miedos, o sea, porque te estoy hablando de cuando tú te sientas y te das permiso simplemente de pensar, ¿qué voy a hacer para comer mañana? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta el mes que viene? Esos son miedos. Te repito, no estamos hablando de miedos de que se nos aparezca el chamuco ni nada. O sea, miedos, pequeños miedos que, como dice la palabra, o sea, van permeando, ¿no? Van permeando y al rato ya toda la masa se leudó. Porque tú permitiste que esas pequeñas zorritas entraran en tu mente y en tu corazón. Entonces dices, hey, no. A ver, últimamente he estado preocupado por esto, ¿sí? Lo reconozco, tengo este miedo. Ahora, voy delante del Señor y lo reconozco delante de Él, porque a lo mejor nos cuesta trabajo reconocerlo delante de las personas, ¿sí? Y decir, ¿cómo van a decir que como yo que soy pastora, o como yo que ya tengo tiempo en el evangelio, o como yo que ya soy tan grandote, tengo miedo? Bueno, no importa lo que piensen los demás, tú vas a ir delante del Señor y vas a reconocer, Señor, tengo miedo porque ¿sabes qué? A veces no sé cómo le voy a hacer para pagar todas mis deudas, Señor, pero lo reconozco delante de ti, vengo a traerlo a tus pies, yo sé que tú me vas a dar la solución. Y eso te va a llenar de fe, y la fe es la que saca todo temor de tu vida, porque donde hay fe no hay temor, amén. Pero tienes que tener la suficiente humildad para reconocer en qué áreas de tu vida el temor ha estado dominándote y pedirle al Señor que arranque de raíz esos miedos y empezar a trabajar en ellos meditando
en la palabra, en palabra de fe, palabra que te traiga confianza día tras día, porque si tú te descuidas, te vuelve a ganar, y más si tú eres una persona que tiende a ser temerosa. Te alejas de la palabra o sales súper emocionado y en fe ese día, el domingo de la iglesia, y dices, sí, no tendré temor, el Señor me quitó el temor, voy a salir adelante. Pero si dejas pasar los días y no estás en la palabra continuamente meditando, el temor vuelve a asomarse por ahí, y al rato otra vez anda uno con pensamientos de temor, y sabemos que del pensamiento se va al corazón y empezamos a estar con esa angustia al irnos a dormir, con pensamientos de muerte, de escasez, de que va a pasar esto, va a pasar aquello. ¿En qué momento pasó? En el momento en el que nos despegamos de la palabra, que nos descuidamos de estar pegados del Señor. Amén. Piensa qué situaciones son las que te hacen reaccionar de sobremanera, porque esas situaciones sacan a la luz tus miedos más profundos, ¿sí? A lo mejor te pasa como a mí, que cuando mis hijos se enferman es cuando sobrereacciono, cuando yo detecto que hay más una emoción en mí. ¿Por qué? Porque el Señor ha trabajado mucho conmigo en esa área del temor a que le pase algo a mis hijos, ¿sí? Por ejemplo, se rompe algo en tu casa o se rompe algo que acabas de comprar y te súper enojas y es que costó tanto. Lo que te mueve es el dinero, papá. Eso es lo que te mueve, ¿sí? Porque a lo mejor no es lo de tus hijos, a lo mejor eres una persona que más bien de donde cojeas es el área de lo económico, que sientes que si no traes dinero, que si no tienes dinero en el banco, que si no hay trabajo, no te sientes seguro, pues, ¿sí? Entonces ahí está el temor, ahí es donde tienes que trabajar. ¿En qué situaciones tú sobrereaccionas más? Ahí está una raíz de miedo. ¿Sí? Piensa en todas esas áreas: financieras, salud, hijos, futuro. Hay gente que cuando se trata de dinero, mientras tienen dinero están bien, pero si pierden el trabajo se ponen muy mal. Por eso te digo, o sea, las situaciones difíciles, las situaciones como de las que ha hablado el pastor últimamente, situaciones de dificultad, cuando pasamos por dificultad, por situaciones que ahora sí que hacen aflorar de nosotros lo que verdaderamente traemos en el interior. El Señor te ha dicho que Él no te dejará ni te abandonará. Él te lo ha dicho ya. El Señor ha hablado. Nosotros necesitamos primero sanar y liberarnos de esos miedos para que podamos empezar a caminar firmemente en esa promesa que el Señor nos ha dado. Porque Él nos lo ha dicho. Y no tiene caso que andemos buscando, por ejemplo, en los demás o en el dinero o en las relaciones, la seguridad que el Señor te va a dar primeramente. Por eso, cuando una relación fracasa, es un decir, cuando una relación termina, sea en un matrimonio o que sí pasamos por una situación así, recomendamos a las personas que se tomen un tiempo para estar solos. ¿Por qué? Porque si no sanas y brincas luego a una relación, te vas a llevar a esa nueva relación todo lo que te llevó precisamente a esa ruptura, a ese fracaso, ¿sí? Tienes que darte ese tiempo para sanar, para estar bien, y entonces empezar a depender del Señor, porque sabes, el Señor no quiere que estemos solos. Si el Señor nos hubiera creado para tener solo una relación con Él y no necesitar a los demás, no hubiera puesto en nosotros esa necesidad que sentimos de estar con otras personas, de tener una pareja o de tener amigos, de estar rodeado de gente. Es algo que el Señor puso en nuestro diseño.
Pero obviamente que lo primero es Él, porque el Señor no falla. El Señor es siempre fiel. Su amor no tiene fin, no es condicional. Y eso nos permite el poder desarrollar relaciones con las demás personas sin condicionarlos a ellos. Y que a la primera que nos fallen, nosotros también nos venimos para abajo. En cambio, cuando tu confianza primeramente está en Dios, cuando tú tienes una relación con Él y dependes al 100% del Señor, no importa si una relación termina o si una persona se va, se muere, te traiciona, etcétera. Tú vas a seguir caminando firmemente, vas a vivir tu duelo, pero vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque primeramente estás agarrado del Señor. Pero nosotros ponemos nuestras prioridades al revés y andamos buscando esa seguridad y andamos buscando el acallar esos temores en las personas, y las personas no nos van a dar nunca esa sensación de protección, y esa protección real, porque no es solo una sensación de protección y de esperanza que nos da el Señor, el estar bien parados, bien firmes, sabiendo que hay futuro en Él, que no importa cómo se vea el mundo, que no importa que haya una pandemia, que no importa que una relación haya terminado. Digo, no tendré temor porque estoy en el Señor y Él tiene el control absoluto de todo, pero son más que palabras, porque el Señor entonces ya ha quitado de raíz todo aquello que te mantenía esclavo del temor a la muerte, a la enfermedad, a perder a un ser querido, a perder una relación, a no tener dinero, amén. Pero que sea más que una palabra, que sea algo real en tu vida. Por eso el Señor lo quiere hacer hoy. Quiere quitar de ti lo que haya quedado. A lo mejor has trabajado algunos miedos, pero a lo mejor hay otros que todavía están por ahí, permeando laudando toda la masa, ¿verdad? El Señor es tu proveedor. Mientras tú te ocupes de hacer lo que te corresponde, que es trabajar, pagar tus deudas, darle al Señor tus diezmos y ofrendas, como Él lo dice en su palabra, la provisión no va a faltar en tu casa. Tú te ocupas de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de tus cosas, porque Él hará milagros, Él continúa haciendo milagros. Tú has visto milagros en tu vida. Yo estoy segura de que si le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, una cosa que el Señor haya contestado, una oración, un milagro, todos tienen un testimonio. Simplemente estamos aquí el día de hoy, buscándolo a Él. Hicimos a un lado todo lo demás porque tenemos hambre de su palabra. Amén. Y Él todavía quiere hacer más. El Señor quiere hacer más milagros en tu vida. Quiere darte aún más. Quiere que vivas sin temor y que le creas. ¿Sí? Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la plata y el oro. ¿Sí? Él nos creó. Entonces no necesitas nada más que creerle a Él. Cuando nosotros decimos, créele al Señor, trae tus diezmos y tus ofrendas, no es por otra cosa, sino porque nosotros le hemos creído al Señor y deseamos que esa bendición también toque a tu vida. Porque el Señor no necesita nuestro dinero. Él lo que quiere es que tengamos fe, que le creamos. ¿Sí? Amén. Que tú mismo lo compruebes. Y en tu salud, que sepas que el Señor te ha prometido también. Él te diseñó, Él nos hizo, Él hizo nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿sí? Y si nosotros somos sabios en lo que sabemos que tenemos que aplicarnos, por ejemplo, en tiempo de pandemia, pero también regularmente, cuidar nuestra salud, hacernos nuestras revisiones, que nos correspondan a cada quien de acuerdo a su edad, etcétera, porque también hay que ser sabios, ¿verdad? Y en esa parte siempre les hemos comentado, porque hemos hablado acerca de la salud física. No es nada más como que el Señor me va a cuidar, sí, pero el Señor también usa médicos. El Señor nos manda a que nos hagamos nuestros exámenes preventivos, a que nos tomemos lo que el médico nos mandó, etcétera, ¿no? Para que nosotros nos mantengamos saludables, para que el templo esté bien, ¿sí?
Entonces estamos aplicando la sabiduría del Señor en nuestra vida en todo, pero sin caer en el temor, sin andar imaginando que a lo mejor nos va a dar esto, que si ya me dolió la cabeza a lo mejor me va a dar un tumor, que si ya aquello, no, que ya me subió la presión, me va a dar un ataque. No, no podemos vivir así, no podemos ir así por el mundo, ¿sí? Tenemos que vivir confiados, haciendo lo que nos toca y lo demás es del Señor. Dice Salmos, ya para terminar, ya estamos casi terminando. Salmos 23:4 dice: así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. Como siempre hemos compartido, no significa vivir sin planeación, pero significa no futurizar demasiado, no estar yéndose demasiado a lo que vaya a suceder, sino el día de hoy, valora lo que tienes el día de hoy. Lo que el Señor te ha dado, valóralo. No quieras más. Esto que tienes, disfrútalo. Tienes salud, tienes vida. Gloria a su nombre. Y claro, sé una persona sabia. Planifica tu semana, haz tu agenda, ¿sí? Pero no te la pases planeando lo que va a pasar, porque si no te pierdes del presente. Por eso, en eso tenemos que ser como los niños, precisamente. Solo por hoy. Estoy aquí, estoy vivo, esto es lo único real, este momento, esto que tenemos aquí. El Señor dice: rescataré a los que me aman, dice en Salmo 91. Yo creo que ya todos lo hemos leído, el Salmo 91. Te voy a leer del 14 al 16. Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Cuántas maravillosas promesas contenidas solamente en esos versículos, amado. Salvación, larga vida, nos rescatará, nos honrará, estará con nosotros en las dificultades, nos responderá, no nos va a dejar en visto, nos protegerá. Yo creo que una de las necesidades más primordiales que tenemos los seres humanos es sentirnos protegidos, sentirnos abrazados como cuando éramos unos niños en el regazo de nuestra madre. El Señor nos está prometiendo, el día de hoy nos está queriendo dar esa protección, ese abrazo de Padre y decirnos: confía en mí, estoy aquí, tengo todo eso para ti. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuáles son tus miedos? Hoy quiero sacarlos de tu vida. Quiero que camines confiado, sabiendo que yo te cuidaré, que yo te voy a proveer. Amén. Que yo no te abandonaré. Ya hay que cortar con eso, con esos miedos de que la gente nos vaya a traicionar, que nos vaya a abandonar, que vaya a decir cosas de nosotros. Eso ya no más. ¿Sí? El Señor no quiere que el pasado condicione tu vida presente, ni tus relaciones presentes, ni tus negocios presentes. ¿Sí? El Señor está hablando prosperidad, salud, paz a tu vida el día de hoy, amado. Vamos a ponernos de pie. Hay un futuro. Hay un futuro. Entrégale tu vida a Jesús y Él te va a guiar hacia ese futuro. Yo nunca había visto tantos jóvenes paralizados por el futuro. Los que no me conozcan, tengo ya muchos años siendo maestra de adolescentes y de jóvenes, también les he dado clases a niños, y eso me ha permitido estar cerca y también tener comunicación con mis hijos y con sus amigos. Y es una generación sin precedentes, están viviendo cosas difíciles los jóvenes. Pero ¿sabes algo?
cuando yo fui muy joven, porque ahorita soy joven todavía, cuando estaba muy chamaquita también tuve miedo del futuro, porque como te dije al inicio, yo también veía el mundo muy mal. Y yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Estaba apenas estudiando y no tenía la seguridad en qué iba a trabajar, cómo iba a salir yo adelante. Yo veía que otras personas tenían como compañeras mías, amigos míos, tenían como que muy claro su futuro. Pero yo no me veía en ningún lado. Y había una parte de mí que tenía temor y decía, bueno, siquiera llegaré yo a vivir 30 años. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Toda mi vida crecí con miedo a no tener éxito en nada, a no hacer nada en la vida. Me sentía llena de inseguridades. Bueno, ni siquiera sabía si yo iba a poder encontrar una pareja y tener una familia, ¿sí? Pero el día que yo entregué mi vida a Jesús, ese día sentí que pude descansar, amado, pero entregarle mi vida de verdad. No estoy hablando de venir a una iglesia cada 8 días nada más a congregarme y a escuchar una palabra, sino a entregarle mi vida totalmente y en obediencia al Señor. Y en ese momento no te voy a decir que vinieron las respuestas para saber si irme a la derecha, a la izquierda o para dónde. Simplemente la seguridad y la confianza de que ahí en adelante quien me iba a llevar era el Señor. Y que Él me iba a ayudar a tomar las mejores decisiones en mi vida y que no me iba a equivocar. Porque Él no se equivoca, yo sí. Por eso hoy te invito a que le entregues al Señor todo eso, a que le entregues esos temores. Si hay alguna raíz de temor en tu niñez, algún miedo que tú estés recordando de niño, que tú digas, es verdad, eso me sigue condicionando al día de hoy, por eso no me he atrevido a hacer ciertos negocios o por eso no me he atrevido a hablarle a esa muchacha que me gusta o a ese muchacho que me gusta o qué sé yo, cosas que te han impedido tomar decisiones o también raíces de temor que te han simplemente impedido a dejar, a soltar también cosas que el Señor ya te ha mostrado. Hey, eso ya, suéltalo, eso ya déjalo, entrégamelo, ¿sí? Hoy el Señor quiere quitar eso de raíz. El Señor sigue sanándonos. Una de las cosas que yo he visto para esta congregación es mucho que hay necesidad de sanidad almática, porque el Señor está llevándonos a tener un crecimiento en lo espiritual, pero para eso necesitamos ser sanos emocionalmente. Él nos creó con emociones, ¿sí? Pero para eso necesitamos entregarle eso, el miedo que es parte de nuestra alma y nos impide muchas veces caminar al 100% en fe en el Señor. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana por tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos estás hablando el día de hoy, como siempre lo haces. Sigues haciendo la obra en nosotros. Tú nos conoces, Señor. Y tú sabes qué cosas necesitamos trascender, qué cosas necesitamos dejar atrás. Una de esas cosas es el temor. Y si hay personas aquí el día de hoy, Señor, que han vivido algún abandono, algún rechazo, si hay personas aquí, Señor, que desde niños han escuchado a otras personas atemorizadas acerca de la pobreza, la escasez, la enfermedad o la muerte, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo precioso, Señor, quite de raíz todo temor en nuestras vidas. Que el día de hoy tú nos estás prometiendo, Señor, que ya no habrá abandono en nuestra vida, que no habrá escasez ni enfermedad.
porque nosotros hoy nos ponemos en tus manos y entregamos todo lo que somos, reconociendo que muchas veces hemos sido movidos por el temor o paralizados por el temor. Pero hoy queremos ser personas que caminan en fe y en esa seguridad de que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Dios, que todo lo puede, que continuamente estás haciendo milagros en nuestra vida, Señor, que tú haces cosas en donde no se ve nada, donde no hay nada, tú las haces nuevas, Señor. Tú traes restauración, unidad en los matrimonios, en las familias, Señor. Y tú haces de nosotros esas personas de bendición para todos aquellos que nos rodean. Si tú vives con una persona que está pasando por temor, que vive esclava del temor, habla fe a su vida, háblale fe, habla palabra a su vida, porque estamos llamados a ser de bendición también para otras personas, a que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Señor, sabemos que estos tiempos son tiempos de oportunidad para que como iglesia nos levantemos, Señor. No somos llevados por el miedo, somos hijos tuyos, Señor, que estamos siendo levantados para hablar la palabra de fe, que tú no nos dejarás ni nos abandonarás, Señor, que toda dificultad queda bajo tus pies, Señor, que todo problema, que para todo problema, Señor, tú tienes la solución. Y hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo que no es en nuestras fuerzas, sino que es en ti. Es en ti, Señor Jesús. Gracias porque salimos de aquí renovados, esperanzados, Señor, sabiendo que tú nos guardas y tú nos cuidas en todo momento y que hay un futuro, Señor. Hay un futuro brillante, hay un futuro maravilloso para cada uno de nosotros y confiamos en que tú vas delante de nosotros, Señor, abriendo el camino. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Voy a invitar al pastor. Gracias, increíble, ¿verdad? Qué buena palabra. Dios utiliza las emociones porque somos seres que emocionales en una parte, pero Dios no se mueve por emociones, Él es por fe. Él utiliza nuestras emociones, no pasa nada, pero es la fe la que Dios nos llama a establecer. Creer, si Dios te habló ahora, que yo estoy seguro que sí, crees y sabes que es Dios hablando tu vida, apunta esa palabra. En la semana a lo mejor ya no te vas a sentir igual, pero lees esa palabra y es palabra de Dios, ¿verdad? Por eso caminamos por fe, estableciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo lo que aquí te digamos, tú lo puedes corroborar en tu Biblia. Si yo, la pastora, decimos algo que no, tú dices, esto no está en la Biblia, vienes con nosotros, cuando se termine la prédica, y si estamos equivocados, te vamos a decir, tienes razón, mi hermano, o si no, te vamos a decir, no, aquí en esta parte así está establecido, porque nosotros, Dios nos ha llamado a declarar la palabra. Y vamos a terminar nuestros servicios, bueno, con un anuncio. Primeramente les avisamos que vamos a tener bautizos, ¿verdad?
este próximo domingo, aquí terminándose el servicio, ¿verdad? Ya hay una persona, Luis, que ya se va a bautizar, al ratito platicamos, ¿verdad? Pero si tú estás oyendo en línea o tú aquí en casa no te has bautizado y es tu deseo bautizarte, lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Fe, creer nada más, es por fe. Y aquí te acercas con nosotros al final del servicio y te vamos a explicar, pero este próximo domingo vamos a tener bautizos. Si tú no estás oyendo en línea, contáctame a mí, a la pastora, te vamos a explicar, ¿verdad? Entonces, pues de anuncio sería todo. Ahorita no hay reuniones entre semana, ahorita por los anuncios que se han hecho de la pandemia, pues son simplemente los domingos aquí nos reunimos, conservamos el aforo que está establecido, pues nos cuidamos, ¿verdad? No te quites tu cubrebocas al final, saluda a alguna persona, despídete, saluda un poquito, pero protégete y protege a los otros. Ahí hay gel, ¿verdad? Caminamos sin temor, pero no dejamos de caminar con fe, sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Nos cuidamos, somos cuidadosos como nos muestra la palabra, ¿verdad? Pero caminamos con fe. Y pues vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Yo te voy a leer aquí un versículo en Ageo 2, 18 al 19. Y está un poco después del versículo que te leí en un principio, de que Dios le dice a Zorobabel por medio de Ageo que sea fuerte, ¿verdad? Que su espíritu está con nosotros. Y aquí en Ageo 2, 18 a 19 dice: consideren este día, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. Ahora les doy una promesa: cuando la semilla aún esté en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los ganados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré, ¿verdad? Aquí en Ageo habla de la bendición de Dios cuando ellos tomaron la decisión de establecer y de reconstruir el templo de Dios, el segundo templo. Aquí en Ageo, yo te voy a dejar de tarea que tú leas Ageo 1 y 2. Pero en ese entonces Dios les da una palabra fuerte a la gente, a los pocos que quedaban, porque les dice: ustedes están enfocados en reconstruir sus casas lujosas, su templo, en tener ganancias, pero se han olvidado del templo de Dios, de establecer los cimientos. Primero les llama la atención. Sin embargo, aquí les dice: sé fuerte y esfuérzate. Empieza a poner prioridad a reconstruir el templo, primero lo primero. Y aquí en esta palabra que yo te leí, Dios nos da una promesa de bendición, como ahora, el día de hoy. Si tú pones una prioridad a las cosas de Dios, si tú le traes a Dios lo que Él te muestra, la bendición de Dios te va a seguir. Es una promesa de Dios. Aquí es en Ageo, la puedes leer en Malaquías, en Proverbios, pero es algo que yo creo, este año, yo creo que es el año de crecimiento de Alive, de una forma como no lo hemos visto. Y eso no va a ser por obra de la casualidad, es porque Dios ha estado trabajando con nosotros, nos ha estado madurando con nosotros como pastores, pero contigo. Aunque seas nuevo, Dios tiene un llamado para ti. Y tú que ya tienes tiempo, yo creo que Dios ha estado trabajando en tu corazón, madurándote. Y Él nos llama a establecer prioridades, creer. Y una de las cosas es que tú creas y que sepas que cuando tú le traes a Dios tus diezmos y tus ofrendas, la bendición de Dios va a llegar a tu vida conforme a tus dones, a tus habilidades, ¿verdad? No es un mensaje de Disneylandia que Dios te va a hacer rico así de la noche a la mañana. No, es una promesa de Dios.
establece prioridades en tu vida. A lo mejor no tienes todo lo que tú necesitas o lo que quieres, pero le traes a Dios de lo primero, los diezmos de lo que Él te ha dado, te está dando. Y la bendición de Dios aquí en Ageo va a llegar. No es algo emocional, es una promesa por fe. Y yo estoy seguro que Dios este año nos va a empezar a hablar, que empecemos a madurar en fe y vas a ver la provisión de Dios sobre tu vida, ¿verdad? Cuando le creemos a Dios, esa es la promesa de Dios. Cree y vas a ver la provisión de Dios, la bendición de Dios sobreabundante en esta área económica, ¿verdad? Las gentes que no le creen, pues van a tener los resultados de su propio trabajo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la bendición de Dios, de algo que va más allá de tus fuerzas, de tus capacidades, del favor de Dios. Entonces es importante que tú lo sepas, ¿verdad? Toma tu diezmo, tu ofrenda. Señor, te damos gracias por cada diezmo, cada ofrenda, cada hombre y cada mujer que te cree con fe. También en línea, si tú eres un hombre, una mujer, Dios está llamando a que tú traigas tus ofrendas, tus diezmos. Son necesarios para continuar la obra aquí en Alive, para todo lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Él te va a sustentar, te va a guardar. Tiene respuesta para tu familia, para la relación con tu esposa, para tus hijos. Su bendición está sobre nosotros, no solamente en lo económico, sino más allá. Es real, no es una emoción, es por fe. Créelo, ¿verdad? Te damos gracias por cada diezmo, cada ofrenda, por cada hombre que se para firme y cree en tu promesa. Bendícelos, Señor. Bendícelos. Trae tu bendición, como dice tu palabra aquí en Ageo 1 y 2. Trae tu bendición, bendice. Da esa respuesta, Señor, económica a cada hombre y cada mujer que está creyendo con fe. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Porque estamos en tus manos. Te damos gracias, bendecimos cada diezmo, cada ofrenda en tu nombre, Señor Jesús, y su pueblo dice, amén. Pueden pasar.